Muy bienvenidos. Una entrevista más, estas que me encantan de sellos, tonos, de entrevistar en primera persona a referentes del Solkin. Y hoy nos visita un amigo querido, un venezolano hermoso, que podría ser mi familiar, porque tenemos el mismo apellido. ¿Quién te dice? Somos primos, segundos, terceros, cuartos de alguna cosa. Así que Darío, muy bienvenido. Espejo entonado. Siempre es un placer hablar con vos. Me encanta todo el trabajo que haces con Kleibel en Tarotia. Así que para mí es un enorme privilegio que hayas aceptado y que podamos tener esta charla para que nos cuentes sobre tu tono. Ay, Marce, querida Soto. Mira, de verdad que en todos los años que estuve en Argentina nunca conocí un Soto. ¿No? Mirá, qué loco. Estuve 5 años viviendo en Argentina y nunca conocí un Soto, siempre era único que el Claro. apellido Había y que la vida irse nos para... regaló este encuentro. Me tuve que ir Total, para conseguir el Soto en Argentina. Gracias total. por la invitación. Encantado de poder estar en la distancia, esperando que algún día podamos conocernos también presencialmente. Toda esta amistad profesional que se ha creado por las redes y por la tecnología. Ganas de meterme en ese estante a ver qué tienes ahí, tiqui, 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 y conocer Mucho. más del universo Tolkien que me encanta y todo lo que hacen con la trilogía maya. Y bueno, aquí estoy. Mira, hoy más literal que nunca. Parece que estuviera en el Salón de los Espejos. Entonado, ¿sabes? Blanco, te preparaste para este momento, te preparaste. Bueno, la primera pregunta es no tanto del entonado, sino el cambio que sentís que generó tu vida el Solking, cómo quién fue que te sacó el kin, un poco de historia de Darío llegando al Solking. Es muy linda, porque antes del 2012 yo era prácticamente escéptico de todo. Ujú. Solamente tenía mi formación Eras católica. espejo. Era mi formación católica, pero Mm, tampoco, o sea, hice todos mis procesos religiosos sí, católicos porque ujú, estudié en un colegio católico que te llevaba, pues. claro. Pero tenía esas conexiones con algunas oraciones, Ujú, pero hasta ahí, ujú, no, nada más allá. Cualquier conversación de multiversos y esto hasta me molestaban. O claro. sea, era como que, ay, por Dios. Ujú, Y en el 2012, justo el día del fin del mundo maya, el ujú. 21 de diciembre, Ah, con wow, toda la energía, wow, mi wow. vida se vino abajo completamente lo que venía haciendo. La pareja que tenía, el trabajo que tenía, el país donde estaba, todo se desarmó. Y yo recuerdo que me tocó viajar a Caracas ese día justamente, el día anterior, pero el 21 estaba aquí, viendo la alineación planetaria en el teléfono, y por primera vez le hablé a los mayas. Vi la montaña de Caracas, que es el Ávila, nuestra cordillera de la costa, y dije, mira, si se acaba el mundo, que se acabe, y yo que me acabe también. Si es extraterrestres y nos llevan, que me lleven. Si empieza una evolución, yo quiero evolucionar. Sea lo que sea, creo que esto es un marcador. Con tanta fe, y yo creo que gracias a Dios, hay gente que para el despertar tiene que tener una enfermedad o algo muy fuerte. Gracias a Dios lo mío fue un poco rosa, pues, porque tampoco fue tan grave. Fue Claro, una claro. empresa que no funcionó, un emprendimiento que no funcionó y que nos dejó deudas y una relación que terminó. Pero esos dos factores fueron lo suficientes para que se activara en mí esa fe en algo más. Ujú, A partir del día siguiente llegó la primera meditación de Chopra, llegó El Secreto, empezó a llegar todo y empiezo a modificar toda mi vida. Retorno a Buenos Aires y ahí es cuando llega el tarot. El tarot me lleva a dormir con las cartas. Y cuando iba por la carta 11 me invitan a mi primera ceremonia de ayahuasca. Cuando estoy en contacto con la planta, en una noche muy linda, yo no soy visionario, o sea, yo genero cambios en el lugar, pero yo no veo, no tengo que ver nada. Para mí es como una noche de meditación muy linda, Sí, sí, sí. sin malestar, sin vómito, sin nada. O sea, Sí, sí, simplemente sí. entro como en un estado de Meditativo. gracia y de baile también. Ujú, Me dice la servidora, en estos próximos 3 días vas a recibir informaciones importantes. wow. Ujú, Y yo estuve con mis 3 días abiertos. Lo primero que me llega es por mi numerología. Ah, yo soy número 5. mm, Apa. ¿Qué significa ser 5? Maestro, líder, guía. Ah, qué interesante. ¿Quién soy en el tarot? Me llegó el día siguiente. Ah, eres el Papa.
el sumo sacerdote, el hierofante, una persona que viene a comunicar, y al tercer día llegó un gran amigo argentino y me dijo, ¿vos te sabes tu King Maya? Yo, ¿qué es eso? Y cuando me saca el King y soy espejo entonado y mi arquetipo galáctico, el Yogi Yogini, Ujú. para mí el Maya terminó de confirmarme y Claro. de aceptar donde estoy ahorita. Si hubiese quedado solo con el tarot y la numerología, era como, pero cuando llegó al Maya, Ujú, cuando dije, sí, soy espejo, sí, ujú, tengo el poder de entrar que la gente medite conmigo, sí, puedo comandar el orden, una cantidad de cosas que me ujú, identificaron tanto y sobre todo el arquetipo galáctico. A partir de allí, el amor que sentí por el agradecimiento por el universo maya me lleva a estudiarlo paulatinamente, sintiendo que cuando estoy listo llega una persona para amplificarlo. ujú. Y así va pasando. Ujú. Ay, hermoso, hermoso, hermoso. Igual siento que tanto el número 5 que bueno, justo tono, el entonado, para los que nos estén escuchando, es justamente el tono 5 así que el 5 también desde ese lugar. Y el 18 el espejo, el yogi yogini, me parece que con la carta del tarot del Papa también tiene, o sea, como que el mensaje era solo un mensaje, ¿no? Porque Solo un mensaje. solo un mensaje. Gracias a ese mensaje Sí, estoy donde sí. estoy 13 años después, con una academia de tarot terapéutico y evolutivo, en donde reflejo para que las personas vean su inconsciente, viendo astrología sideral, en donde veo lo que pasa realmente en el cielo, no en la carta astral tropical, sino en lo que pasa con los telescopios, qué está pasando arriba. Por eso Ujú, me siento tan amable con el sincronario maya, porque también es una cuenta ancestral que nos permite ubicarnos y conocernos, pero todo el cambio viene a partir de ese tercer día en ujú, donde dejo de dudar, digo, acepto quién soy. ujú. Y eso lo hizo el sincronario. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me encantó. Qué hermosa historia. Gracias por compartirla. Muy bien. Bueno, vayamos al tono, que es lo que nos trae hoy por aquí. Em, Entonado. Luz del tono 5 o características del tono 5 con las que te sientas identificado o con las que vos sentís que no hubo tanto trabajo para hacer, que te salían naturalmente o que vos te veías, o sea, viste, como esas cosas que, nada, soy tono 5 y esto me sale fácil. Literal, literal, todo lo que tú describas del tono 5 me sale fácil. Ujú. Soy yo. Es la descripción más pura. Cuando después de este encuentro y de aceptar, Mm, voy con el número 5. Ahí es donde el ujú. número 5 toma un valor muy grande y sincronías de regalo por todas partes. Mi nombre es Darío, con 5 letras. Ajá. Soy el quinto hijo de mi Ah, madre y mi wow. padre. Poder entender ese valor de tener los 5 sentidos, de ser el diferente de mis hermanos. Todos mis hermanos son morenos y yo soy el único rubio de ojos claros, idéntico a ellos, pero entonado, reuniendo con otra armonía. Una de las palabras claves del entonado es comando, ¿no? Y desde que tengo uso de razón soy líder. O sea, cuando Claro. yo me reunía con mis primas, yo vivía sin vecinos, o sea, yo vivía como Ujú, por decir ustedes, Córdoba. ujú. O Claro, sea, como en claro. Córdoba, Como en fuera algún sin vecinos, poblado, pueblo o pero a provincia, solo sí. 30 minutos de Caracas. O sea, no, Ajá, por eso no claro, era claro. completamente Alejado, ¿sí no? rural, Claro. Ujú, sino que en la ruta donde yo estaba no habían vecinos, no había nada, solo estaban los terrenos de mi familia. ujú, Y por eso, cuando llegaban mis primas, ya yo tenía un club armado. O sea, en un galpón había hecho club para los animales, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Cuando llego al teatro, que ujú, es mi carrera base, yo soy licenciado en actuación, licenciado en ujú, teatro, mención actuación. Cuando llego al teatro, la primera obra que dirijo me ujú. sale natural. La Claro, primera obra que claro. escribo y digo, tú haces esto, el orden de la obra es esta, Ujú. vamos a hacer, y ahí empiezo a hacer de la nueva generación del teatro venezolano uno de los más jóvenes que dirige y escribe. Claro, claro. Grupos grandes.
estamos hablando de que todas mis obras eran de mínimo 15 personas ujú, y el orden siempre ujú, me decían, una de las características de hacer una obra con Darío es que todo está ordenado y que hay mm, como una línea definida claro, para dónde claro, vamos sin claro. que nos estén diciendo qué hacer, sino que Ujú, todo está en donde tiene que ir y todo va marchando. ujú, No solamente en eso, sino cuando ya llega la experiencia de viajar, de emigrar a Argentina mm, y salir de mi zona de confort, ya saber que no conocía cómo se hace el mate, a qué sabe el fernet, jamás tocar un asado. O sea, habían tantas cosas que eran ajenas a yo sentirme cómodo e igualito lidericé Teatro Tarot allá con argentinos claro, que, siendo sinceros, no suele ser lo más sencillo, claro. ¿no? Entonces, yo como caribeño Mm, tenía a dos músicos argentinos y empecé a integrar hasta que llegué a una comunidad allá en Buenos Aires de por lo menos unas 30 personas, 30 o 50 personas mm, que liderizaba sin ningún problema, íbamos para tours, viajes, hacíamos lecturas. Es orgánico, orgánico. Mi madre dice que bueno, que siempre estamos en sus oraciones en la noche, pero que ujú, cuando llega a mí sabe que todos los demás tienen un trabajo convencional, ujú. que Sí. todos los demás se sienten cómodos siendo empleados, Ujú, pero que yo vine a hacerlo totalmente distinto y por eso la energía de que no baje la guardia, que siga manteniendo ese equilibrio y ese tono, ujú, ese entonado para cumplir lo que quiero hacer, sabiendo que, por ejemplo, si en mi casa se hubiesen quedado dos niñas y dos niños, que eran mis hermanos, sí, iba a haber competencia entre los dos varones y las dos hembras. claro. Siempre iba a haber una situación Ujú, ujú, de complejidad entre dos y dos. ujú. Pero cuando nací el quinto y aparte rubio, amén de esto, mi padre muere cuando yo tengo 3 años. Ah, Entonces, uf, toda esa atención de lo que estaba pasando, la tragedia que mm, pasó en mi familia, ujú, claro, claro. era yo el entonado de esto. Fui yo el que permití que la gente tenía que echar para adelante o O echar para echar para adelante. Esto adelante. yo no lo Sí, el hice. poder, la Simplemente fuerza. Ujú, yo fui el punto que permitió que la familia no cayera en la depresión, sino que mi hermano me tuvo que cargar, mi otra hermana también, claro, mi mamá claro. salió a trabajar por primera vez como abogada porque no lo había hecho, Ujú, pero había un motor principal que era, tiene 3 años. claro, 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 claro. Sí, incluso cuando llegamos a la onda encantada en el tono 5 decimos que es ese pulso de acción que te permite llegar hasta el 13. Así que, bueno, es eso, ¿no? Ese primer movimiento fuerte que empuja, o sea, nada, eso, de empujar, de sentirte empoderado, ¿no? De reconocer ese poder en vos y, obvio, liderar creo que es una de las cosas que mejor hacen los tonos 5. 5. Lo que tiene ese tono, siento yo, cuando uno no lo vive en luz, ese poder o ese liderazgo, como no es un uno, porque el uno, bueno, nada, es como, sí, sos el primero. Entonces, como que en general el tono uno o el primer hijo, o es como ya la carga sola queda ahí, ¿no? En cambio, el 5 es ese líder natural, ese que a veces le cuesta reconocerse como líder, porque es como, no está tan claro que soy yo, pero está bueno escucharse y darse ese Tenía lugar. todas las condiciones para que me costara. No tenía vecinos. O sea, yo estaba solo con mis animales y las plantas. Que la primera obra la dirigiera con tanto ímpetu no salía de mí, no salía de mi experiencia, porque no tenía grupos alrededor para poder experimentar esto desde joven. Ahí es donde se vuelve para mí más claro como lo que emerge de ti con Claro, naturalidad. claro. Ahí ahorita en astrología sideral, nosotros Mm, estudiamos que hay una constelación más, bueno, dos constelaciones más, pero que una de ellas es Ofiuco, ujú, que entra en la eclíptica del Sol, en el tránsito del Sol, nuestro Sol pasa por el pie de Ofiuco. Y Ofiuco representa el éter. mm, ujú, Entonces, ver el quinto elemento, el número 5, el entonado como el éter, es el altar. Y ahí también con el espejo se une un poco, ujú, porque los cuatro elementos van a estar ujú, sobre el éter, que es el ujú, que integra todo.
ujú. Entonces el 5 también es entonado en el dibujo maya, que es esa línea, Sí, ese sí. altar en donde todos los cuatro elementos se pueden poner encima, hacen que haya dinamismo. Si nos vamos al símbolo del pentagrama, también el uno es un punto. Ujú. El 2 ya puede ser una línea porque son dos puntos. Claro, El 3 claro, es un triángulo. El claro, 4 un cuadrado. Y el 5 rompe y hace la estrella. claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Ujú. Y también esto que decías de el cambio de vida, ¿no? Radical, yo lo recontraveo en el tono 5 que es ese como justamente como rompe con una estructura, ¿no? Entonces muchas veces les pasa en la vida que vienen como siguiendo una línea y de repente, nada, toma la vida otro curso completamente diferente y con la misma fuerza sale hacia otro lugar. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué te parece cómo sería un tono 5 en sombra para vos o en algunos momentos donde decís, para acá lo vivo o lo viví o me recostó darle vuelta a esto en sombra del tono 5? Creo que el dogma, la imposición de esto, esta es la orden, y el que se Claro. desvíe se va. A veces puedo tener esa tendencia igual de natural de ser radical. Ujú. Gracias a Kleiber, gracias a Silvia, gracias a otras personas logro entrar en mi punto. A mí me da risa porque usualmente en clases la gente se ríe mucho conmigo, soy muy cómico en la clase hasta que llegamos al momento de práctica. Y me empiezan a decir los estudiantes que dicen, tengo pesadillas contigo, Darío. En la noche sueño que me estás diciendo, así no es la lectura. Y ciertamente, cuando ayer, por ejemplo, en el Ah, salón, había un estudiante que viene de tarot predictivo ujú, y yo estoy explicándole en la primera clase de lectura, las cartas las vamos a usar derechas y invertidas porque así de sencillo vemos si está libre o está bloqueada. ujú. Vamos a utilizar la herramienta sencilla. Y ella Claro, me decía, no, pero es que yo no lo veo así porque... Y me salió una voz que al final le tuve que pedir disculpas porque me sale un comando de si tú no vacías la taza no vas a avanzar. Te lo digo claro, con todo el amor claro, del mundo. claro, Pero eso claro. no se lo dije, o sea, todo el salón tragó duro. Su mejor amiga que estaba al lado al final estaba como que sí, estaba tratando de bajar la situación y no dije nada grave, pero cuando Claro, mando una claro. orden a veces puede Mm, hacer que todo el lugar cambie, que ujú. todo se modifique y se ponga tenso, como si en vez de un entonar, Mm, desentonar, más bien. claro, claro. Miércoles, Mm, sonó demasiado duro esto. ujú, ujú. Claro, claro. Sí, sí. Nada. Luces y sombras de nuestra propia energía, ¿no? Uno trata continuamente de encauzarla, pero bueno, nada, somos todo eso No, y está sí, no, y bien, también el mismo también. hecho, Marce, de que hay momentos en donde esta sombra es una luz, Ujú. en donde qué Ajá. bueno que puedo tener esa autoridad y a la vez del otro lado, donde necesito que alguien me lidere, Mm, mi liderazgo se vuelve una sombra, porque ujú. no permito que el Claro, otro claro, comande. claro. Entonces, es tanto, o sea, las virtudes y las oscuridades están Es lo siempre mismo. de la Ujú. mano, siempre Claro, de la claro, mano. claro. Siento que quizás a vos no te pasa, pero una sombra también que yo veo del tono 5 es cuando no se dan ese lugar de liderazgo. Cuando piensan que no tienen ese poder, que se quedan como, bueno, lo que yo voy a decir no es lo suficientemente importante o no animarse a, viste, por incomodar o por su, nada, inseguridad de tomar ese don que tienen natural, como os decías, es algo que no se construye desde lo social, sino que es intrínseco de uno y bueno, nada, se quedan callados Sale. o les cuesta. A mí no, ese, por ejemplo, No, no me ujú, sí, sí, pasa me en doy lo cuenta. laboral, Ujú. Ah, en ok, lo me encanta, me laboral. encanta. Ujú. Pero si estamos en un autobús de la playa con mucha gente desconocida Uf, y no voy a ser el que comande el ajá, orden, mira, el que no, o sea, mm, ahí los déficits que tengo de no haber socializado con mucha gente
Hace Aparece. que pueda comandar si siento que todos hablan el mismo idioma. Ah, mira. Ujú, Por eso, me es muy sencillo ujú, hacer una conferencia o una obra de teatro o a una presentación si el público está presto ujú, a, ya sabe lo que va a ver, pero ujú, teatro de calle, ujú. lanzarme al caos de que no sé, que no hay orden, Sí, en sí. que puede llegar un loco, puede llegar un policía, puede llegar un perro No. y te orine, el nivel de pánico casi que se me genera eso. Uf, Incluso en redes, esto de que la gente pueda con un micrófono preguntarle a alguien en la calle. No claro. nací ese día tampoco, de esa valentía de comandar eso. Allí no. Pero si estoy en un programa de televisión con Sí, luces, cámara uno, cámara 2, cámara 3, mira, comando ese y comando en la noche del sí. mundial si quieres. Claro, Aquí claro. va. Sin problema, sin problema. Me encanta, me encanta. Bueno, buenísimo. Me parece que les va a servir un montón a los que son tono 5 o si están transitando tono 5 desde ese lugar. Última preguntita. Podemos ver el tono desde los sellos también, ¿no? Y en ese caso, ¿no? Como tomar las características del sello como si fuera un tono, ¿no? Y en ese caso tenés a la serpiente. ¿Te ves algo de serpiente vos? Bueno, los ojos Eh, primero. Tengo ojos de serpiente, tengo ujú, los ojos verdes serpiente y me cambian de color. ujú, Vuelvo a la medicina ancestral, vuelvo a la ayahuasca en un momento. En una de las ceremonias tuve el recuerdo más antiguo, pude mm, desbloquear el recuerdo más antiguo. Yo en un coche y una señora acercándose, ¡ay, qué niño tan bello! ujú. Y cuando dice, uy, pero tiene ojos de culebra, Ah, culebra wow. serpiente Sí, aquí, sí, uy, claro, tiene claro, ojos de serpiente. Y se echa para atrás y esa impresión, recuerdo que sentí el susto yo también en claro. el momento. Por mucho tiempo le tuve fobia a las serpientes. Wow. No podía ni verlas a distancia. He venido trabajándolo y ya el otro día, una oportunidad, hubo una serpiente en casa y no me desmayé, pues. O sea, porque antes podía gritar y saltar por el balcón. ¡Ah! O sea, en cambio, ya ahorita sé que no es que me voy a comprar Sí, una o tener claro, una de claro. mascota, pero Sí. ya puede haber una evolución. Ahí es cuando entendí que ese miedo era el miedo que me tenía a mí, a que yo era serpiente, ¿no? Y que al venir también de una familia, mi familia es particularmente cariñosa, diplomática, Ujú, también por las afueras, entonces manejábamos como una diplomacia que está en mí, mis dos padres son abogados, ujú, entonces ese grado sexy de la serpiente, ese ujú, peligro, ujú, esa acidez, ese ujú, veneno, no me gustaba mostrarlo. Sentía que me incomodaba, lo rechazaba. ujú, Y entre más pasa el tiempo, más voy alineándome. Ahorita en astrología sideral soy Ofiuco, tengo una ujú, serpiente encima. O ujú, sea, paso a entender eso. ujú, Veo a la serpiente como el símbolo que tengo incluso tatuado por aquí ujú, de la sanación, de la salud y de la regeneración. Y sí siento que entre más avance en edad, más voy a entender a ese tótem de serpiente ujú, que viene de ser literalmente no era un trauma, era ujú. Claro, claro, claro. Sí, una sí. fobia a sacar mi lado más peligroso. Mm, mm. ¿No? No tenía a esos amigos de la pandilla, a los chabones, Me encanta eso. a la manada que te pueda arriesgar, vámonos a escaparnos para acá. No, todo era bien portadito en la Claro, naturaleza. Yo tenía un río gigante, pasaba horas meditando en el río sin saber que eso era meditar. claro, claro, O sea, yo claro, pasaba claro. horas con un palito moviendo hojitas en el bosque de bambú blindado, Mm, ¿sabes? Con una vida muy tranquila, muy pacífica y aceptar que también soy peligroso. claro, claro, claro. Me ha ido naciendo paulatinamente y me gusta. Claro, claro, claro. También eso es empoderarse, ¿no? Y es aceptar todas nuestras versiones, animarnos a mirarnos en nuestra totalidad. Yo de la serpiente, como alineándola con el tono 5 veo esa fuerza vital,
esa fuerza, ¿no? De no abandonar un objetivo, de seguir adelante, de cambiar de piel y crecer, de poner todo lo que uno tiene para lograr lo que quiere en la vida. Y yo siento que el tono 5 recontra lo tiene eso. Eso lo he Eh, hecho muchas veces, muchas veces, muchas claro, veces. claro, claro. O sea, es algo natural. O sea, la mayoría en el mundo del teatro, la mayoría de la gente cuando llega a la compañía nacional o a una compañía grande, se Ujú. casa, se queda ahí. Yo Claro, pasé por todas las compañías qué lindo. abandono el teatro, me voy a cine, y cuando estoy en cine, llega un momento, abandono la actuación, me voy a guión, voy a Buenos Aires, abandono teatro, todo cine, todo, me quedo con clown, abandono el clown y llego al tarot, y en este momento abandono la tropical para ir a la sideral. ¿Sabes? Para mí el evolucionar siempre tiene ese soltar, Claro, claro, claro. Está perfecto, está pero perfecto. Ujú. con la convicción de que suelto porque mi plan es el que no suelto. Puedo soltar un grupo, puedo soltar una situación, pero el plan sigue. Sí, O sea, los claro, 13 claro. años de Tarotia, que son los 13 años de yo escogiendo el Entiendo. tarot como mi Sí, camino sí. de vida, Claro, claro. insoltables. No, no, no. Y que siga por muchos más. Queremos más Tarotia. Me encantó, me encantó. Bueno, no sé si querés algo más para cerrar, lo que quieras compartir, bienvenido. Sí, yo creo que para poder entender esto, para poder entender tu tono, siempre básalo en tu oficio, en lo que vienes haciendo, en tu background. Si eres músico, entiende los tonos a partir de la música y empieza con el ping, 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 hasta que llegues al pan del entonado o al número 13, cómo compondrías ese treceavo tono. Si eres médico, si eres científico, cómo integras esto también con lo que ya vienes, sin abandonar lo que ya tienes. Yo creo que el secreto de poder hacer que algo se complete y que un conocimiento crezca, tan complejo como es el sincronario maya, que hay muchas aristas para poder entenderlo y una extensión amplia, el secreto es no abandonar lo que ya eres para entrar en él, porque el sincronario te va a recibir y te va a explicar por qué pasó todo esto y hacia dónde tenemos que ir y generar ese punto medio de aquí no te muevas, de aquí mantén porque hay un propósito en vida álmico que el sincro te pone en curso. Hermoso, hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar todas las redes, lo que quieras que deje ahí para que si resuena algo de lo que dijiste, aprovechen y se contacten con vos. Y desde mi lado, muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó. Me parece súper importante tener la voz de alguien que es, no que yo cuente que es entonado, sino nada. ¿Cómo es ser un entonado? En carne propia. Así que gracias por prestarte a esta entrevista. De nuevo, me encanta lo que están haciendo con Kleiber. Me encanta, me encanta. Y siempre los amamos. Y gracias por todo, todo lo que construyen y comparten. Un Igual beso. para ti, para Ingrid,